My heart is very sore because I know that I've broken my poor mother's heart, and my home is struck with unbearable anxiety. But I have considered all the arguments and tried every means to avoid what has become the unavoidable. It has been forced upon me and my comrades by 4.5 years of stark inhumanity. I am a political prisoner. I am a political prisoner because I am a casualty of a perennial war that is being fought between the oppressed Irish people and an alien, oppressive, unwanted regime that refuses to withdraw from our land. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en plena jornada estival, primer programa de verano. Ya estamos empezando a preparar, la producción está preparando versiones festivaleras. Y esto lo hacemos porque obviamente tenemos en la dirección a un hombre que estuvo detrás de alfombras rojas y tantas cosas fantásticas que ocurrieron en la televisión de los años 80, el gran e inexplicable Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, Gustavo, muy bien. Lleno de energía. Estos programas que tenemos con invitados que están preparados en el área de lo que está ocurriendo en la realidad. Y me llama mucho la atención que, humanamente hablando, que tenemos. Efectivamente, tuvo una versión humanamente hablando y hoy día estamos con un compañero, él es un abogado, es un destacado crítico. No voy a decir una palabra que habitualmente se le atribuye a su individualidad, pero lo voy a decir igual, que es la de fascistólogo, pero eso no lo he dicho porque es una categoría que carece de todo valor epistemológico, como se dice en el campo. Estamos con Julio Cortés Morales. ¿Cómo estás, Julio? Bien. Buenos días, aquí enfrentando el calor desde la ciudad de Santiago, después de unos días en el litoral central, que había como harta menos temperatura y que eso. Absolutamente, que la temperatura es muy agradable en Valparaíso y llegó a los 23 grados, una cosa así. Pero usted, Sergio, o sea, usted, Julio, está entonces en una temporada en el infierno ahí en Santiago. 37 grados hace 2 días. Ayer había 35 y me parecía razonable en comparación. Bueno. ¿Sin bueno, aire acondicionado? todavía funciona muy bien. ¿Ah? ¿Sin aire acondicionado? No, un par de hélices nomás, pero hay que ponerse casi al lado. Ya. Al estilo de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Bueno, este programa lo hemos dedicado, y precisamente por eso estamos con Julio, a una de las cuestiones más candentes políticamente en este momento en el país. Al día de hoy, día viernes 2 de febrero, se cumplen 80 días del inicio de la huelga de hambre de un grupo de comuneros militantes de la coordinadora Arauco Mayeco, entre ellos Ernesto Yaitul y Esteban Enríquez. Ambos actualmente se encuentran hospitalizados. Ernesto Yaitul ingresó hoy día en la madrugada al Hospital Regional de Concepción, donde también se encuentra Esteban Enríquez en evaluación. Como lo ha indicado el Colegio Médico, todos los signos vitales de ellos están en un grado que es calificado de grave, de riesgo vital, y que los daños, tanto en el sistema hepático como en el sistema renal, comienzan a ser irreversibles. Queremos destacar, ya lo hemos hecho en otros programas, de que pasado el día 60,
en realidad estos elementos comienzan a hacerse cada vez más patentes en la vida de los huelguistas. Ellos no están solos, son una cantidad de 15 militantes de la coordinadora Arauco Mayeco, entre los cuales también se encuentra Héctor Yaitul, la figura máxima de esta organización, y el reclamo al que ellos interpelan al gobierno es precisamente respecto de la nulidad de los procesos y como consecuencia de aquello, el retiro de las querellas y el traslado del debate de esta cuestión del espacio policial, criminológico en que se encuentra, a el terreno donde corresponde, que es el terreno político, como sea que estamos en presencia de una cuestión de lucha de autonomía nacional. Este es un punto fundamental. Las penas a las cuales han sido sometidos estos presos o que están en vísperas son penas realmente descomunales. Hay penas que se han dirigido en contra de presos políticos también mapuche que han superado los 40 años por delitos dentro de los cuales en algunos de los casos ni siquiera hay pérdida de vida. En el caso de Ernesto Yaitul y de Esteban Enríquez también lo mismo, son pretendidos incendios, homicidios frustrados, supuestos, por decirlo de alguna manera, penas de 15 años, y en el caso de Héctor Yaitul de 25 años. Esto forma parte de un sistema judicial extraordinariamente severo y riguroso. Yo quiero señalar dos casos puntuales: el de Francisco Solar, condenado a 86 años de cárcel, una de las penas más altas en el mundo, con una violación, de acuerdo a estándares internacionales, de todas aquellas cuestiones que puedan ser identificables con el debido proceso, y también el caso de Mauricio Hernández Norambuena, quien ya en aplicación del estricto de las normas jurídicas que imperan en el país, él debería ya estar en libertad. No obstante eso, también se ha impedido. Un hombre que ha pasado casi toda su vida, una parte muy importante de su existencia en la cárcel, y que ya alcanza avanzada edad. Este proceso represivo tiene, y con esto termino, una guinda de la torta, como diría nuestro director, y es la convocatoria que el día de ayer efectuó el presidente de la República, Gabriel Boric, al Consejo de Seguridad Nacional. Un león un poco desdentado, con garras un poco romas, pero que no deja de ser un resabio bastante elocuente de la participación de las Fuerzas Armadas en política. La justificación dada por el gobierno, y a la cual se suma íntegramente todas las fuerzas del Frente Amplio y el Partido Comunista en particular, es que es necesaria la incorporación o debatir la incorporación de las Fuerzas Armadas en el control de la delincuencia, particularmente en lo que tiene que ver con las estructuras críticas. Esto es un hecho novedoso, es un hecho que marca un punto de inflexión, y estos son algunas de las cosas centrales, digamos, que queríamos tratar con Julio. Julio, ¿cómo es la coyuntura en ese sentido? Bueno, tratando de ir un poco en el mismo orden que presentaste tú, eh, claro, diría que los acontecimientos del último año, del año recién pasado, confirman varias cosas, varias tendencias que ya se venían dando hace un tiempo. Estas sentencias ejemplarizadoras contra personas que básicamente, es bueno decirlo, no han matado a nadie, y les Claro. tocan penas más altas que la que una querida amiga, la Mane Garcés, que trabaja en temas de derechos humanos, digamos, de violaciones de tiempos de la dictadura. Cuando sale la sentencia de Francisco Solar, le pregunto, digo, ¿cuál es la pena usual en las causas de derechos humanos? Y me decía, mira, te podría decir que en promedio, por un detenido desaparecido, condenan a 5 años y un día. Un detenido desaparecido, un secuestro calificado, digamos, donde la persona no se volvió a saber nunca más, es decir, uno de los delitos más graves, pero con los temas de la media prescripción, esto y lo otro, como que casi hay que agradecer que haya condenas, digamos. La otra vez veía una exposición de Nelson Caucoto, y él como que básicamente veía el vaso medio lleno, decía todo lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos respecto a cómo era esto al Un opto- inicio, en fin. optimista, Claro, claro, ¿Mm? católica. Y- Además, claro. pero claro, pero uno puede decir eso, se avanza, pero por un detenido, por una desaparición forzada, 5 años y un día. En cambio, a los miembros de la CAM y a anarquistas como Solar, las penas del infierno, literalmente, por acciones que son calificadas como homicidio frustrado.
y además con la gran novedad respecto a cómo era esto hace 5 o 10 años atrás, que ya ni siquiera se molestan en tratar de invocar y aplicar la ley antiterrorista. Eso como que lo dejaron, quedó en el pasado porque en algún momento fue bastante claro el segundo gobierno de Bachelet de que, dado primero el fracaso que tenían en aplicar y mantener condenas por ley antiterrorista, las únicas condenas que, digamos, firmes que existían finalmente fueron anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quedan casos aislados de personas con condenas por ley antiterrorista, entre ellas el curioso caso de Castro Antipán, un colaborador de la DIPOLCAR, la inteligencia de carabineros, que en juicios abreviados es condenado a penas en libertad por varios delitos terroristas en los cuales él estaba como infiltrado. Pero bueno, ya no dan esa batalla que primero era difícil y segundo, la ley antiterrorista, pese a las modificaciones que se le han hecho, sigue estando asociada a ser una ley de dictadura y ha sido criticada por todos los organismos internacionales que uno pueda imaginarse, de derechos humanos, Comité contra la Tortura, en fin. Y entonces, claro, tenía un costo muy alto aplicarla. Y la solución fue, y esto es lo interesante, digamos, aumentar otras penas, las de la ley de control de armas, por ejemplo. Y después, algo que pasó a inicios del 2023, la ley Naín Retamal, es una batería de varias medidas que fortalecen el sistema represivo, pero y que en gran parte lo que hace es aumentar aún más las penas a quienes se atrevan, digamos, a atacar a las Fuerzas Armadas o de orden público. Entonces, eso me hace recordar algo que viene diciendo hace tiempo mi vieja amiga, la profesora Mirna Villegas de la Universidad de Chile, que dice que estamos primero, digamos, ante un modelo de derecho penal del enemigo que se le aplica, dice, básicamente, dice, a los comuneros mapuche más radicalizados y a los anarquistas en la metrópolis. Dice, es como están en el extremo de lo que el derecho penal considera todavía derecho penal, pasándose más abiertamente a ser como derecho de guerra. Y eso que ella lo decía hace unos años atrás, en algún texto, no recuerdo el nombre, creo que con estas condenas vuelve a recordarnos eso, digamos. Hay dos tipos de sujetos que son candidatos a que el sistema penal los trate como enemigos, más que como meros imputados. Y respecto de ellos se la han arreglado para sumar este tipo de condenas sin necesidad de aplicar la legislación antiterrorista. Es decir, todo un punto ahí para el Partido del Orden, que ha logrado mantener la eficacia represiva, superando, digamos, los posibles problemas de legitimidad que tenía esa legislación. Eso es interesante. Bueno, y lo otro que Mirna viene diciendo hace algún tiempo es que estamos en un proceso de lo que ella llama normalización de la excepción. Que ella lo plantea desde el derecho penal, pero a mí me recuerda la famosa afirmación de Walter Benjamin en su testamento, prácticamente, la tesis sobre historia, donde dice que el estado de excepción en que vivimos es la regla y que nosotros, digamos, él habla de los oprimidos, dice, deberían generar el verdadero estado de excepción, como otra concepción sobre la revuelta y la revolución. Pero es cierto, digamos, una serie de mecanismos que se concebían como excepcionales se han normalizado y se establecen como mecanismos permanentes. Y eso nos lleva a la cuestión que planteaba Gustavo, es decir, ¿qué pasa con el límite entre dictadura y democracia en estos tiempos? Que en el siglo XX parecía bastante claro, para ciertos momentos, digamos, en ciertas fases de la crisis capitalista, era absolutamente necesario acudir a la herramienta dictatorial, por ejemplo, en Chile el 73, y después, bueno, hubo una serie de documentales que se exhibieron para los 50 años del golpe, donde se daba a entender muy claramente algo que quizás lo discutimos en su momento los participantes de este programa desde distintas dimensiones, pero cuando estaba el tema del 88, el plebiscito del sí y el no, para la mayoría de los izquierdistas tradicionales era una cuestión de vida o muerte, de que había que elegir la democracia por sobre la dictadura, que había que participar del proceso, en fin. Pero recuerdo que había una cierta lucidez en algunos sectores que indicaba que eran sobre todo el Departamento de Estado norteamericano el que quería ya, digamos, ¿cómo decir? Se entendía que la misión de la dictadura ya se había cumplido
y que la mantención de la dictadura, sobre todo después del 86, iba a ser un problema de legitimidad en sí mismo para el modelo que se había construido. Y ahí se viene, y ese es el origen, digamos, de esta transición a No, la democracia. hay un hecho que como bien anecdótico, pero que ahora que tú lo dices, me gustaría recordar lo que es la participación del embajador William Barnes, que era el embajador norteamericano en Chile en aquella época, en una marcha junto a agrupaciones de derechos humanos. El embajador norteamericano. Eso fue en el año 86. Entonces, ese Sí, problema estaba presente indudablemente. claro, y yo en su momento no lo percibí así, pero ahora en retrospectiva, Mm. y viendo algunos de esos documentales, se indicaba que el asesinato de Rodrigo Rojas de Negri había como les había hecho ver que no podían seguir apoyando la dictadura y ahí empiezan como a desmarcarse, lo cual es gracioso porque dentro de la comilla, la palabra, el concepto Mm. prohibido de fascistología, Sí, yo creo que un momento interesante para estudiar sí, es cuando ocurre eso y Estados Unidos se empieza a desmarcar de la dictadura que había ayudado a generar, digamos, que había financiado y todo lo que se sabe. Cierto sector de la derecha se vuelve como antiimperialista. No sé si se acuerdan, digamos, el sí. discurso de grupos como el Partido Socialista Chileno y otros, no a la intervención extranjera. Y ahí como que le sacan punta a un discurso como nacionalista anti-yanqui, una fase bien curiosa de la dictadura, pero obedece más o menos a esto. Pero volviendo al hilo conductor, digamos, en esa época uno podía entender que había una diferencia entre dictadura y democracia que uno nunca ha negado, digamos, es bastante claro. Cuestiones obvias, digamos, en dictadura era ilegal reunirse, toda nuestra actividad era por definición clandestina, y después en democracia supuestamente no, por dar un ejemplo, digamos. Esos derechos emergen precisamente porque se transforman en inocuos. O sea, no tienen ningún Claro, impacto. cuando se Tiene que, reconocen porque ya no hace daño, sí, como el derecho a claro, voto y otros más. exactamente. Pero yo me acuerdo que ya en esos años, principios de los 90, a algunos compañeros nos llamaba la atención esta paradoja, digamos. O sea, en dictadura, por ejemplo, para ingresar a un recinto estudiantil, y me acuerdo que pasó varias veces en gloriosas jornadas en Macul con Grecia, no era, incluso en dictadura, para la policía no era llegar y entrar a un recinto universitario. Por Y supuesto. si la autoridad universitaria se oponía, en realidad le era bastante difícil o había problemas. Pero creo que en el pleno año 90 o 91, en el primer congreso funcionando post-dictadura, por una iniciativa de este verdadero cuadro de la dominación que Alberto Espina, Ujú. se aprueba un proyecto de ley que dice que habiendo delito, o sea, se aprueba una modificación legal que dice que habiendo delito flagrante, la policía puede entrar a donde quiera. Y eso es así hasta el día de hoy. Claro. Entonces uno pensaba, o sea, es decir, la distinción política, democracia, dictadura, parece más o menos clara, pero a nivel de estos mecanismos de actuación de la policía, que es lo que en el fondo define los límites de si el Estado, qué tan autoritario es el Estado, puede ser que la democracia política logre, digamos, generar un marco represivo más duro que una dictadura. Y no me acuerdo que teníamos esa discusión, porque claro, en gran medida la represión dictatorial era una cuestión de facto, aunque había Sí. decretos que regulaban el accionar de la DINA, la CNI, pero se asumía que eso es lo que la ¿Sabes? criminología latinoamericana llamaba el sistema penal subterráneo. Pero después en dictadura es posible correr el cerco legal hacia un Estado más policial, por ejemplo, lo cual es una paradoja que en ese momento no. Bueno, eso es un punto sumamente importante porque la ley Retamal, por ejemplo, es una norma que atribuye facultades a las fuerzas policiales en general, de las que carecían la DINA y la CNI. O sea, eso es formal, digamos. El accionar represivo de la DINA y la CNI se da en un cierto marco de clandestinidad, inclusive dentro de la propia dictadura. Eso explica, por ejemplo, de que algunos agentes de la dictadura estuvieron presos durante la propia dictadura por aplicación de normas que en la actualidad no habrían tenido vigor si las contrastamos con las de la ley Redemales. En Semana Santa se provocó en ese sentido un salto muy importante en la conformación de una dictadura. Pero, ¿sabes? Yo quería hacer una observación respecto a lo que tú dices. Hace unos días se conmemoró los 79 años de la liberación de Auschwitz a manos del Ejército Rojo. Eso es importante dejarlo claro porque hay algunas confusiones. He visto algunos memes que se equivocan respecto a quienes liberaron realmente Auschwitz.
fue el Ejército Rojo. Y hay una entrevista que hacen a un soldado, un soldado raso, que venía saliendo del lugar y lo toma un medio de comunicación. Y este muchacho, un muchacho que tiene que haber tenido 18, 19 años, pero que revela muy bien esta cuestión, dice, describe los horrores que pudo ver, montañas de cadáveres, hornos, gente que está, etcétera, ¿no? Mutilada, ¿no? Pero dice, he visto el infierno que está en el vientre de la democracia, dice este soldado. Y esa frase me parece sumamente potente porque muy probablemente aquellas cuestiones que en este minuto son fundamentales en el debate político tienen que ver precisamente con el cuestionamiento de la democracia representativa, que a todas luces es el principal instrumento de dominación. Muy probablemente los milicos que durante la segunda mitad del siglo XX, al menos en América Latina, se dejaron todo en la cancha, digamos, por la contrarrevolución y por la represión, quedaron muy golpeados, al menos desde el punto de vista de la imagen, pienso en Argentina, pero si nosotros podemos contrastar que gobiernos de aparentemente signo muy distintos, como el de Milei y el de Boric, tienen agendas de seguridad idénticas, ¿no? Las cosas económicas tienen que ver con situaciones distintas, pero las agendas de seguridad son idénticas. Dentro del protocolo de seguridad Bullrich y de aquello que está en estas leyes que está pidiendo que se le apruebe a Milei, claro, él pide que se le deleguen facultades legislativas, ese es otro tema, pero está precisamente una especie de inimputabilidad transitoria o algo así, creo que sí lo construyen en Argentina, respecto de las acciones realizadas por la policía. En Ecuador es exactamente lo mismo. También la inimputabilidad Sí, sí, del funcionario si cometiera algún hecho que pudiera ser causa de violación de derechos humanos. en su relación a las Y la acciones. iban a plebiscitar. Es importante, no se habla mucho del caso ecuatoriano, pero el caso ecuatoriano es, estamos hablando de un Estado que a través de una asamblea constituyente consagró una de las constituciones más ro- progresivas Más y robustas. de robustas y etcétera. Pachamámicas también, que Es tenía una, relación con Totalmente, la naturaleza y todo eso. sí, claro. tiene, Y claro, le da estatus de sujeto jurídico a la naturaleza esa constitución, por ejemplo, tiene realmente avances que son para los teóricos del derecho avances que son realmente fuera de serie, y sin embargo, esa constitución ha permitido, como existe en la actualidad, la instalación en la práctica de aquello que nosotros podríamos empezar a calificar como de dictadura civil. Julio, yo te quería hacer una pregunta en particular, porque esto es un tema que no ha sido tratado. Nosotros hemos tratado de alguna manera la situación de los presos políticos mapuche. Esto es un hecho que está en la palestra, es conocido, está en evolución. Trataremos de seguirlo, digamos, permanentemente dentro del marco de la lucha por la libertad de todos los presos políticos. Pero, en particular, tu opinión en un sentido general, político-jurídico, por llamarlo de alguna forma, respecto de este fallo sobre Francisco Solá. ¿Cómo crees que se construyó esto, más allá de la motivación política de la que hemos hablado? Bueno, en muchos casos así, y recuerdo casos del estallido, cuando empiezan, cuando detienen, formalizan, siempre veía que la fiscalía hace un juego que es como al calificar, al encuadrar los hechos en figuras penales, en delitos, y a partir de ahí calcular la pena probable para pedir prisión preventiva, por ejemplo, siempre juegan con el tejo muy pasado, digamos. Entonces, es decir, una adolescente lanza un cóctel Molotov. Cóctel Molotov es algo que, no sé, a veces en la prensa parece que, por ejemplo, los cócteles Molotov que se fabricaban en Ucrania para resistir a la invasión rusa eran benévolos, porque yo vi incluso en las noticias que decían una chilena que se quedó acompañando a su pololo en Ucrania, dice, estamos juntando botellas y aprendiendo a fabricar molotovs. Ahí la molotov parecía, digamos, cumplir una finalidad positiva y no era satanizada, digamos. Pero en otros momentos, antiguamente cuando la molotov no estaba ni siquiera en la ley de control de armas, que fue una incorporación que hizo el gobierno de Lagos, no existía como delito autónomo. Entonces, claro, si con la molotov la ocupabais para quemar algo, era un incendio. Si la ocupabais para agredir a un policía, era maltrato de obra. Pero después pasó a ser un delito en sí mismo. Y lo que yo he visto es que llega a ser, digamos, un poco ridículo, pero el adolescente que lanza una molotov, cuando lo quieren dejar preso, lo acusan de fabricación, trasladar elementos que sirven para fabricarla
fabricarla, lanzarla y además por homicidio frustrado. Es decir, como 4 delitos en uno. Y uno sabe que esa es una jugada que se hace en el momento inicial de la persecución penal, pero que finalmente al momento de haber condenas, la imputación se aterriza más, es más racional y finalmente no te sancionan por todo lo que te estaban persiguiendo en un primer momento, sino que ahí se ajusta, a veces hay hasta negociaciones, juicios abreviados, bajan las calificaciones, bajan las penas, pero en el caso de Francisco Solar es como que finalmente todo lo que pudieron desglosar esos hechos en distintas figuras delictivas, incluyendo la fabricación, el envío o colocación y el efecto de lesiones u homicidio frustrado, todo se consideró para ir sumando, digamos, una determinación de penas que podría ser incluso más alta que la que habría derivado de la aplicación anterior de la ley antiterrorista. Y con la gracia de que se suman solo, entre comillas, delitos comunes, es decir, Código Penal y Ley de Control de Armas, y es posible, digamos, llegar a esta pena. Entonces, esa es la impresión que tengo, digamos, de que en este caso la imputación inicial que desglosaba un montón de delitos fue básicamente acogida y por eso es que se genera una sumatoria de penas que es tan impresionante. No sé cómo irá a salir eso, o cómo va, digamos, en el proceso del intento de anular la sentencia o el juicio. A veces se han visto casos donde en efecto lo que se corrige es la determinación de la pena, si es que hubo errónea aplicación del derecho. No he conocido el recurso que presentó la defensa de Francisco, pero claro, si se confirma eso, sería en realidad un precedente absolutamente brutal, pero que tiene esta gracia, que sea para efecto del partido del orden, decir, bueno, podemos llegar a condenas de este tipo incluso sin necesidad de una nueva ley antiterrorista. Aunque en otros momentos, no sé, creo que me pareció escuchar o creo recordar que el gobierno también planteó que tenía un proyecto de ley antiterrorista, porque el 2014 en adelante hubo como 3 proyectos de ley antiterrorista que terminaron fundiéndose en uno solo cuando asumió Piñera la segunda vez y Sí. finalmente quedó en nada, no avanzó Hay, mucho. hay un proyecto que está todavía, que no pudo avanzar y es una de las frustraciones de este gobierno, que creo que el 80% de su producción legislativa es legislación represiva, que guarda relación con la modificación de la ley antiterrorista y tiene una figura muy especial, que es el de la apología de las acciones terroristas. Esto se Sí. conecta de alguna manera con la ley de seguridad interior del Estado, pero le da toda la envergadura y el andamiaje procesal de que está premunida la ley antiterrorista, ¿no? Entonces, la cuestión de la apología, para que se entienda bien, esto es hablar en términos Un delito de elogiosos. opinión. Claro, por ejemplo, calificar a la CAM y a las acciones de la CAM como de liberación nacional son apología terrorista de acuerdo a esta modificación, sin duda alguna. O sea, uno no podría referirse públicamente, que es de alguna manera la legislación que existe actualmente en España, en relación, por supuesto, a ETA y en relación también a la causa catalana, ¿no? Es una proscripción inclusive de la denominación, hay expresiones que no se pueden utilizar y que están criminalizadas. O sea, este es un fenómeno que se ha ido incubando largamente, pero que en este momento está madurando y está tomando una forma muy particular. Y sabes, yo lo quiero conectar con otro asunto. Muy pronto, Julio, Sergio, muy pronto vienen y me provoca cierto escozor, vienen elecciones municipales. Algunos participarán, otros no, etcétera. Va a existir la pulsión y ya uno lo puede recordar así como en las películas de Rambo cuando se acuerda uno cuando Rambo se acuerda de lo que le pasaba cuando estaba en manos de los vietnamitas, creo, ¿no? Estaba Rambo. Bueno, van a venir estas exhortaciones en el sentido de que tenemos que participar de este proceso para garantizar la mayor participación, para que los territorios se Licenciado, expresen. Sí, ¿usted va a participar, va a ser candidato en esta elección? no creo, no lo creo posible, pero ¿Cambió su visión de las elecciones de la última vez que participó no en ha ellas? cambiado, ¿Considera que no ha cambiado mi visión de las le elecciones. Lo que yo interesa a la audiencia eso? Sí, no ha cambiado mi visión de las elecciones respecto a la que tuve en la otra oportunidad. Lo que me parece es que no hay ninguna posibilidad, circunstancialmente a mí en lo personal se me dio esa posibilidad de intervenir, digamos, con una posición de ruptura respecto del régimen. Y yo creo que eso es sumamente importante. Lo dijimos en el programa pasado,
hemos estado siguiendo con Risenberg, Julio, las discusiones en el Congreso argentino con motivo de esta ley ómnibus que Ah, tiró, sí. ¿no? Entonces está la bancada del FIT, que es el Frente Izquierda de los Trabajadores, que agrupa organizaciones trotskistas, que encabeza La rusa Bregman. la rusa, exactamente, Bregman, y la encabeza ella prácticamente. Está también Castillo, está Del Caño, y otro que no recuerdo, son 4 o 5, del Fierro también. Y particularmente la gente del PTS, su exhortación es a la defensa de la Constitución. No lo estoy diciendo yo, y yo no quisiera estar diciendo esto, Julio, de verdad, pero es que hay que escucharlo. Ellos defienden la Constitución Le duele. y acusan al gobierno de falta de coherencia. Del Caño, quien probablemente producto de su juventud, ¿no? Una juventud bastante relativa, pero producto de su juventud, exhorta a rodear al Congreso y hasta ahí llega. Es como muchos de estos activistas de izquierda que yo quiero resaltar, son buenas personas, es buena gente, yo los considero compañeros igual, pero no pasan el estándar de gente indignada, de gente enojada, ¿no? A mí no me cabe duda que el Caño le molesta mucho lo que está ocurriendo, pero perdóname, el papel de un parlamentario que se reclama revolucionario es un poquito, bastante más que enojarse o molestarse respecto a la situación. ¿Cómo has tenido qué piensas tú respecto a lo que está ocurriendo en Argentina en relación con este tema? ¿Y qué piensas de los procesos electorales, de la validez de participar o no participar? ¿Qué pienso yo de eso? ¿Mm? Yo nunca he participado en los procesos electorales por una mezcla de razones como de fondo, de principios, y por cuestiones más contingentes o tácticas, si se quiere, pero que para mí la madre de todos los procesos fue el plebiscito del 88. Yo estaba totalmente en contra de participar. Básicamente porque en ese momento, como lo veía, era que implicaba validar la Constitución del 80. Es decir, el itinerario de sí o no es algo que estaba previsto ahí. No me parecía que hubiera sido una concesión que se arrancó producto de las luchas desde el 83, sino que más bien, ustedes lo deben recordar bien, era la sensación de que las protestas ya 83, 86, luego ya no ascendieron, pasó la vieja, como se decía. Y claro, entonces ahí me acuerdo que por lo menos en la juventud izquierda de la que formaba parte, con sus distintas expresiones, nadie quería participar de eso, porque era la opción, digamos, de los sectores de ¿cómo la llamaban? Alianza Democrática y todo eso, la Concertación ya. protoconcerta, Ya era claro. concertación Y ya. Sí. entonces decía, bueno, una salida que implica validar la Constitución, ir a negociar con ellos, ciertamente que no es el camino. Bueno, esa era mi posición, pero después, durante el 88 mismo, como que uno tras otro, los distintos grupos de la izquierda terminó imponiéndose el realismo de que había que votar. Y eso ocurrió incluso en el partido trotskista en que militaba. Se había decidido no participar. Las inscripciones en los registros electorales se habían cerrado. Pero después vino, digamos, la internacional o la sección madre desde Argentina y resultó que allá ellos sí estaban haciendo campaña por el no y se dieron cuenta que su sección chilena estaba fuera del proceso. Entonces vinieron, corrigieron la orientación cuando ya ni siquiera había tiempo para ir a inscribirse en los registros. Y a partir de ahí me quedó la idea de que no, o sea, a mí me seguía Claro. pareciendo correcto no participar, pero por otro lado, porque, bueno, uno podía caer en una especie de religión de la abstención, que algunos amigos, compañeros me la han criticado. Me dicen, bueno, para ti es como si ir a votar fuera perder algún tipo de virginidad, no sé. Y me dicen, claro, me dicen, ir a votar no se te va a caer el pelo, te vas a sentir igual después, no es gran cosa. Pero claro, a mí en mi caso, el otro día leía un texto de un anarquista italiano que murió durante la Guerra Civil Española, y no asesinado por los nacionalistas, sino por el PC español, Camilo Berneri. Y él en una parte discutía este tema y decía, me daba un poco de risa como lo planteaba, porque decía, tal como existe el cretinismo parlamentario, también existe su réplica, que es el cretinismo abstencionista, pensar que nunca hay que votar por principio. Claro. Y él decía que había que analizar cada caso y que aunque él era abstencionista, decía él no hacía campaña por la abstención. Esa es un poco mi posición, digamos. Yo no creo, por motivos, digamos, políticos y personales, ¿cómo plantearlo, digamos? No es que las elecciones nunca sirvan para nada, y me imagino en contextos de hace 100 años donde incluso pudo haber sido posible
cierto avance para el movimiento obrero o para ciertos sectores populares obtenidos a través de algún tipo de participación electoral, pero tengo la impresión que 100 años después eso a mí ya no me parece posible. Es decir, todos los ejemplos que veo me indican que la vía electoral es finalmente una vía, o sea, el último ejemplo más claro es lo que pasó con la revuelta y el proceso constituyente. Es decir, se desvía la revuelta y se inicia un paso a paso electoral, como lo llamó alguno de los columnistas del Porteño, me acuerdo. ¿Cuál, Sí, sí, cuál sí. era? ¿Correa? No, Algo que alguien sé. hablaba de que Sí, hablaba, sí. había un paso a paso electoral, claro que era un proceso tras otro, y ya vimos Ah, cómo Gómez terminó. Leighton. Gómez Leighton creo que habló de eso, sí. No, no, creo que no era él, pero alguien por ahí. Yo recuerdo el paso a paso electoral. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Uno de mis columnistas favoritos, pero no me acuerdo el nombre ahora. Ah, Guillermo Eh, Correa. Guillermo Correa. creo que sí, Guillermo Correa Camiroaga. Claro, exactamente. sí. Sí, se refiere a eso. Bueno, entonces, viendo lo que pasó ahora, porque recuerdo que... Ah, bueno, pero para terminar la cuestión más general, yo me considero anticapitalista y antiautoritario. Mi antiautoritarismo me hace estar lejos de todas las elecciones porque implican democracia representativa, digamos. No estaría en contra de votar a niveles, digamos, locales o ciertos plebiscitos, pero la idea de elegir, darle poder a alguien para que tenga un cargo de representación durante cierta cantidad de tiempo y que muchas veces pasa que hasta cambian de partido en ese lapso de tiempo. Lo elegiste como socialista y después se mete al PC o se pasa al Frente Amplio, no sé, y han habido casos más drásticos, digamos. Estoy como fuera de eso o en contra. Entonces eso me lleva a no votar. Pero claro, también conozco gente y otros compañeros que creen en el potencial, aunque sea, como decía Gustavo, de la concepción leninista más clásica, de ser como la voz obrera y rupturista en el Parlamento. Pero creo que ahí el límite entre eso y la política parlamentaria o el cretinismo parlamentario ya en un momento es difuso, digamos. Y, por ejemplo, los trotskistas argentinos participan en todas las elecciones posibles. Creo que debe haber habido una en que no participaron, me decía una compañera del Partido Obrero. Y las alianzas de la izquierda son alianzas entre distintos partidos trotskistas. Eso me parece bien, bien llamativo, claro. Pero en fin, mi posición general es esa y lo que pasó con la revuelta y los plebiscitos que vinieron después me confirmó en que, me acuerdo, discutí ahí con compañeros más jóvenes cuando fue el acuerdo del 15 de noviembre y todo lo que venía después. Y una vez más, a mí el proceso me recordaba el 87-88, porque decía, bueno, al principio nadie quería esto y al final están sumados hasta con entusiasmo haciendo campaña. Y me acuerdo que a unos compañeros de la Asamblea Territorial en que participaba, yo les decía, esto es un déjà vu del 88, digamos, al pasar de la calle a las urnas, algo se pierde y finalmente nos quedamos sin nada, sin pan ni pedazo. Y alguien me decía, no, pero es que es distinto, porque en esa época los partidos controlaban todo, ahora no controlan nada. Entonces, como que la expectativa que hacer algo diferente, y me imagino se confirmaron con en el paso a paso, en el momento en que le fue bien a la lista del pueblo, pero sabemos todo lo que pasó después. Entonces, claro, pienso que en estas coyunturas a veces la respuesta del poder es precisamente para sacar a la gente de la calle, obsequiarles un bello proceso constituyente y elecciones, con la confianza de que si bien en el momento parecía un precio alto a pagar, aquí en Chile decían, ¿cómo Piñera entregó la Constitución? La derecha más dura. Lo cierto es que finalmente no entregó nada, pues digamos, lo que hizo fue un acuerdo para sacar a la gente de las calles en el momento en que el gobierno podía caer. Y todo lo que vino después a mí me parece que es un itinerario que ahí se trazó, se cumplió, tuvo resultados inesperados para algunos, pero me confirma, digamos, mi desconfianza electoral. Sí. Risenberg quería decir algo. Sí, bueno, yo con la finalidad de poder conversar con el licenciado, yo a veces leo los libros que él me pasa, él me recomienda, y he leído algo de esto de lo que usted decía de Lenin y la participación en el proceso electoral. Eso lo decían en un tiempo en que realmente la gente tenía, gente común y corriente, tenía ilusiones. Entonces la idea de esta gente era meterse adentro para explicarle a la gente cómo la estaban engañando, los acuerdos que hacían adentro, para que la gente se desilusionara del sistema y se diera cuenta que el sistema no le sirve y bueno, y rompiera y tratara de crear algo nuevo. En estos tiempos actuales la gente ya se desilusionó del sistema. Esa vega al parecer estaría hecha. Entonces,
queda en una situación que parece muy extraña, que era lo que conversamos con el licenciado, que por ejemplo, en Argentina, la izquierda queda adentro llamando a la gente a que vuelva, a que, oiga, exijamos acá más tiempo para discutir estas leyes, porque podemos sacar una mejor resolución aquí en el Parlamento. Respeten la Constitución, respeten el Parlamento. Entonces ha quedado en una contradicción total esas direcciones con lo que plantea Yo quiero añadir, el prócer del licenciado. yo quiero añadir un detallito. La rusa Bregman, como le dice Julio, y la prensa también, quien en algún momento usó un peinado vistosamente parecido al de Vita, en el cierre de una campaña electoral hace un tiempo. Dijo una cosa en su última intervención que es muy llamativa. Dice, ella reclamaba porque las negociaciones no se efectuaban en el Congreso, sino que en el Hotel Savoy y en algunos departamentos en Recoleta, que es el barrio alto de Buenos Aires, ¿no? Uy, Es como que ella estaba descubriendo o estaba reclamando de que la burguesía resuelva sus problemas en el espacio institucional que corresponde. Pareciera que su preocupación es de tipo normativo y no de denuncia de cuál es el carácter, porque con independencia se discute en el Congreso o se discute en la Casa de Salaquet o se discute donde se tenga que discutir, el problema es el contenido, porque si no estamos como en una discusión tipo del sillón de Don Otto, que espero nuestros televidentes conozcan ese chiste, ¿no? Que con una discusión puramente formal, pero no de contenido. Yo quisiera en ese sentido, ya que además que hemos... eso ¿Mm? pasa desde los inicios de los tiempos, o sea, no es que se vaya a perder, se esté No, perdiendo algo de las normas democráticas y ahora no están discutiendo en el Parlamento como se debe, sino que discuten afuera. Eso lo han hecho toda la vida. lo han De hecho hecho, el lo han hecho toda la Parlamento vida. es casi una obra con guiones, digamos, que todo el mundo sabe cómo termina siempre. El Parlamento lo que busca es legitimidad, inclusive hasta el edificio, su arquitectura, pero viene algo majestuoso. Que el nuestro sea un Congreso horroroso, tiene que ver con otras cosas, con los gustos de la El mal dictadura. gusto. Claro, pero no con que tenga una visión distinta. Julio, ¿qué espacio ves tú despejado un poco esta cosa de la intervención electoral o puesto sus límites, en realidad, sobre aquello que se ha llamado el activismo judicial, ¿no? La posibilidad de utilizar los tribunales, inclusive los tribunales internacionales, como un espacio para debatir y para dar una lucha política más profunda? ¿Hay espacio para eso? Mm, Yo creo que, bueno, depende de la situación que uno esté, digamos. Siempre digo esto en charlas antirrepresivas con auditorios bastante, digamos, antiinstitucionales. Mm, Y claro, ya es raro que cierto cabrerío convencerlo de escuchar a un abogado más de 10 15 minutos ya puede ser un poco difícil. claro. Pero siempre les digo de que hay momentos en que uno no es que escoja tener la intervención judicial, sino que se ve obligado a ello cuando es criminalizado. Eh, y en ese caso, bueno, uno tiene que entender más o menos las reglas del juego y definir una estrategia para defenderse en un terreno donde se tiene en principio, está diseñado para que uno tenga todas las de perder. Entonces yo creo, claro, que eso es casi como unos primeros auxilios judiciales o jurídicos que tienen que ver con, primero, manejar un nivel de conocimiento básico sobre, no sé, los controles de identidad, los derechos del detenido, qué pasa si te llegan a una audiencia de control de detención, los delitos que la policía puede cometer y habitualmente comete en contra de uno en tanto detenido, en fin. Yo creo que eso uno está obligado a manejarlo más o menos, digamos, es como Sí. guardando las diferencias, es un poco la actualización de lo que el gran revolucionario Víctor Serge Mm. escribió hace 100 años ya, que se llamaba Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. Es decir, la actividad revolucionaria es reprimida, lo sabemos, y uno tiene que saber cuestiones básicas como, no sé, algún nivel de compartimentación, en fin, la cuestión, Sergio es súper claro en ese libro, lo único que habría que actualizarlo en estos tiempos virtuales, pero los consejos, el capítulo se llama Consejos prácticos al militante, me parece que el espíritu que contiene ahí es muy claro, y dice, por sobre todo dice evitar la manía conspirativa y tener más o menos claras las reglas del juego, los abogados ligados a la organización que te puedan asesorar en ciertos casos. Entonces yo creo, claro, que visto así,
uno no puede elegir, hay que defenderse en algún momento. Y para eso hay que tener claridad de las reglas del juego y por eso yo encuentro importante todos estos eventos y conversatorios que se hacen y me suelen invitar donde se analiza como el panorama represivo, porque es algo que está siendo muy dinámico. Eso, si una característica de nuestro tiempo es esa. El otro día, de hecho, estaba alegando en la excelentísima Corte Suprema y de repente veo al colega que va por la fiscalía eh, y tenía sus códigos los tenía impresos y anillados. Y me dijo, me dijo, estoy acudiendo a esto, dijo, porque las leyes penales están cambiando todos los meses. Entonces, no es como antes cuando uno estudiaba o empezó a trabajar de que tenías tu código penal, procesal penal, te duraba varios años y que si había una modificación, no sé, por la fotocopiaba, la recortaba y le Sí. pegaba ahí encima del artículo que modificaron. Ahora eso no es muy práctico porque la legislación penal y procesal penal está como en un fast track de modificaciones prosecuritarias que es abismante, más de lo que uno cree. Y entonces, claro, pareciera que es una necesidad del sistema actual ir modificando mucho eso, y eso nos obliga también a estar más al tanto de estas modificaciones y los efectos que tienen. ¿Risenberg quería decir Sí, algo? Sí, preguntarle a Julio justamente con eso, con la estrategia judicial. Recién mencionaba usted cómo es la justicia con el movimiento mapuche, y ustedes hablaban de la legislación del enemigo, como si se tratara de una guerra en que no tiene los mismos derechos que tiene tu gente y es solamente punitiva. Están también en los grupos anarquistas. Frente a estos dos grupos que al parecer no pueden esperar ninguna gota de mínima justicia ni siquiera una mínima igualdad frente a los otros, y en cuyos casos nosotros podemos esperar, casi si hubiera que apostar, ganaríamos todas las apuestas diciendo que les van a tirar una gran cantidad de años, probablemente una cosa totalmente desconocida hasta ese momento. Hubo un abogado que defendió a las nacionalistas argelinas cuando luchaban por la independencia francesa, realizando atentados incluso Jacques con Vergès. bombas. Jacques sí. Vergès, que también defendió a Carlos, el El terrorista, chacal. le llamaban el terrorista venezolano, el Chacal, sí. Recomendamos la película Eh, protagonizada por... se me olvidó. ¿Quién? ¿Cómo se llama este de Arma bueno, Mortal? ¿Cómo se llama? Bruce Willis. Bruce Willis hace el Chacal. Carlos, sí. claro. Cierre, Sí. cierre paréntesis. Sí, Hay tiene en como streaming, ustedes antagonista pueden. A Richard Gere. La película se llama El Chacal. Es una muy buena película. Claro, y además Vergés fue pareja de esta mujer de la Baden-Meinhof, Magdalena Koch. Ah, sí. Vergés Perfecto. también, sí, sí, sí. Es un caso extrañísimo. Vergés, después de Estamos hacer todas en esas, el cotilleo revolucionario acá. claro, después de Y de hacer los todas abogados. Y de esas abogado. defensas, se perdió 8 años de su vida, que nadie sabe lo que hizo, volvió con plata y empezó a defender a la, nazis Klaus como Barbie. Barbie en Bolivia. Es un caso, bueno, pero Jacques Vergès aplicó algo que él desarrolló como la estrategia de ruptura judicial, en el cual él planteaba que en vista que los tribunales no daban ninguna posibilidad, digamos, de obtener esa justicia y que eran los tribunales del enemigo, toda su estrategia se basaba en desconocer la legitimidad de esos tribunales, Sí. reconocer las acciones y considerarlas, levantarlas válidas y legítimas, y no esperar una solución desde los judiciales, sino desde esta lucha ideológica directamente en la denuncia de este conflicto y de la falsedad de estos actos judiciales. ¿Te parece que hoy en día es una posibilidad la de seguir esta estrategia judicial? ¿Lo hizo Francisco, por ejemplo, en su juicio? Creo que es casi el único que lo ha hecho hasta ahora. Antiguamente, no sé, era distinto la actitud de los miristas ante los consejos de guerra, preparaban sus defensas, reivindicaban ciertas acciones. Los de la BOP, creo que durante la UP, cuando estaban encarcelados y juzgados, también un amigo, un buen investigador, digamos, de estos temas, tenía como el texto del discurso que habían preparado los bopistas también como justificando
su accionar. Creo que no es una estrategia nueva, pero en el último tiempo no se había visto mucho en Chile. El caso Bomba, el principal, digamos, que terminó en el 2012-13, ahí, bueno, todos fueron absueltos, casi nadie declaró, creo que solo Solar declaró, sí, en su momento, pero no se había ensayado una posición de defender acciones, digamos, porque claro, en ese caso lo que estaba en duda era si eran los partícipes de ella o no. No había mucha especulación policial, en fin. Pero en el caso de Solar, sí me llama la atención que él asumió las acciones, las explicó a la fiscalía en su momento. En este Eh, caso en el que fue condenado. sí, sí. Ya. Sí, En sí. su momento, hace un par de años, cuando todavía estaba en prisión preventiva, pidió declarar ante la fiscalía y ahí explicó, asumió las acciones y explicó por sobre todo que habían sido suyas y que su expareja y compañera, digamos, de ideas, Mónica, solo le había prestado algo de colaboración, que no había sido como protagonista de estas acciones. Declaró, no sé si 1 o 2 días enteros, y mucha gente no entendía por qué, pues decía, pero esto qué beneficio le va a traer, digamos. Y yo creo que él no estaba pensando en términos de beneficios, sino de que volver, digamos, a esa línea de asumir las acciones. Porque, claro, es triste ver que a veces como que, claro, como la policía hace montajes, la fiscalía también, eso es cierto, lo Sí. hemos estudiado en detalle en algunos conversatorios. Podríamos hacer un programa especial sobre grandes montajes de la historia, pero no son pocos y son bien curiosos. Pero no todo es montaje, pues, y hay mucha gente del activismo de izquierda que se queda con la idea de que, por ejemplo, como que no puede haber acciones violentas, nadie pudo haber quemado el metro, por ejemplo, si es que no fue la propia policía, y que todas nuestras acciones son totalmente pacíficas y si hay violencia es porque hay infiltración. Eso que es como una concepción, creo yo, bastante democrática y nefasta del problema de la violencia. Se rompe cuando Solar va y dice, sí, yo hice estas acciones y se editó un boletín de apoyo a él, que tenía unas copias por ahí, y tenía unos extractos donde explicaba, decía, ¿por qué Hinspeter? ¿Por qué Carabineros durante el estallido? Y él decía, yo estaba en las calles cuando fue el estallido y veía cómo caían a metros míos los jóvenes sangrando por acción de la policía. Entonces ahí él explica por qué pensó en una acción contra Carabineros, por ejemplo. Y eso es algo que en general es difícil encontrarse con el discurso que explica eso. Y en el caso de él, bueno, él cumplió con expresarlo, pero claro, en primer lugar, la sentencia para la cantidad de delitos y años que le dieron, con o sin la atenuante de colaboración, que es la que permite, digamos, una cierta rebaja de pena. Con o sin esa atenuante, la pena igual iba a ser muy alta, pero además no se la concedieron. Pese a que él explicó cómo hizo esto y lo otro, ahí la línea, digamos, de la jurisprudencia es que esa colaboración tiene que mostrar algo que no hubieran descubierto sin su ayuda. Entonces, como que no se la dieron. Y lo otro, y es lo que me parece más significativo, cuando me contaron, que he sorprendido, de hecho, pienso que hasta es de dudosa legalidad, pero en los juicios, en el juicio oral, la parte final del juicio es se le cede la última oportunidad de decir algo al acusado. Tiene menos valor que cuando declara al inicio, digamos que ahí lo pueden contraexaminar y todo, y es más como medio de prueba. Esto es como casi las palabras finales, puede servir para la determinación de la pena, no sé. Y lo curioso es que en este juicio que se transmitió ampliamente, vimos los alegatos de clausura de todos los querellantes con sus llamados, digamos, a pena ejemplarizadora, en fin, una cuestión terrible. En el momento en que le dan la posibilidad de hablar a Francisco y Mónica y ellos De acuerdo. dicen que sí la van a usar, le cortan el audio. Eso a mí me parece, si lo ligamos con el tema, digamos, de esta conversa, que es los Siniestro. límites de la dictadura y la democracia, nos dice, bueno, en un juicio en democracia, con las reglas del Código Procesal Penal aprobado en democracia, le cortan el discurso que era quizás lo que diría incluso el público tenía derecho a saber por qué había realizado esas acciones. Y en el momento en que la explica, solo se ve la imagen silenciada. Yo creo que eso es casi como en sí mismo es demasiado significativo. Es decir, no solo se le quiere sancionar de manera ejemplarizadora, sino que no tiene derecho a ser conocido. O sea, los jueces y los intervinientes lo escucharon,
pero el público, en el juicio oral público y toda la pomada que nos vendieron para la reforma procesal penal, no puede soportar la voz de un anarquista de acción, digamos como se autodenomina, que explica por qué realizó esa acción. Eso no entra en el discurso, se suprime, queda fuera. Eso a mí me parece bastante impresionante. Entonces, claro, podría decir, es posible asumir esa estrategia de ruptura, pero la guerra es tal, la guerrilla judicial es tan fuerte que incluso puede pasar que al hacer uso de ese derecho no te dejen comunicarlo, te censuren. Eso es lo que pasó ahí. Sí, siempre existe de todas maneras un espacio político que explica esto. Digamos, esto es una tradición. Los bolcheviques hacían declaraciones similares ante los tribunales zaristas. Es célebre la intervención de Fidel Castro ante los tribunales de Batista, La historia me absolverá, ¿no? Que incluso está editado como texto, ¿no? Vale decir, la conducta, particularmente en los tribunales, también es un espacio de lucha política. Tiene reglas distintas de la intervención parlamentaria. De alguna forma, no quiero extralimitarme, pero en la utilización de este espacio que estamos ocupando acá, la existencia de este programa, que este programa pueda existir, también es la utilización de un espacio de libertad democrática que no es gracioso del poder, sino que ha sido conquistado mediante la lucha política. Y probablemente, si las situaciones se siguen complicando, muy probablemente programas como este u otros sean bajados de la red o se impedía su circulación. Si es que no hay algún tipo de censura que nosotros desconocemos que impide que estos contenidos circulen de una manera más amplia. Ahora, ello nos obliga a adoptar medidas para poder llegar a más amplios sectores, cuidar el lenguaje, que era algo que siempre me reclama Reisenberg, que yo utilizo palabras que a veces no resultan llanas, ¿no? Y que de fácil comprensión. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido de expresarnos con la mayor claridad posible, porque esa claridad no es solamente un atributo intelectual, sino que tiene que ver con el sujeto al cual nosotros le estamos hablando. Si nosotros le hablamos a los trabajadores, le hablamos a los explotados, le hablamos a los que están luchando, es muy importante también que nosotros pongamos de manifiesto cuál es la entidad o la relevancia que puede tener el conocimiento jurídico que uno tiene sobre un problema con respecto a la naturaleza del lugar donde nosotros estamos actuando. Para ir cerrando un poco, hay una duda que tengo yo y que me nació cuando vi la carta de los familiares de los presos políticos de la CAM, que ellos piden la nulidad de los juicios, básicamente piden eso, y el respeto de las condiciones carcelarias de acuerdo a su cultura. Hay algunas otras cosas más, pero lo fundamental son esas dos cuestiones. Yo tengo la impresión de que es un reclamo un tanto limitado. ¿Cómo formularías tú, olvidémonos del asunto de la CAM, un reclamo sobre la cuestión de la libertad de los presos políticos? Pensando en Solar, pensando en Hernández Norambuena, y por supuesto en Yaitul, que dicho sea de paso, a él se le están pidiendo 25 años de cárcel por un delito de opinión, formalmente. O sea, está Assange y está Yaitul así en un listado de los tipos que están siendo perseguidos y encarcelados en este momento por sus ideas, literalmente hablando. ¿Cómo ordenarías tú los reclamos de la libertad de los presos? Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque inclusive te interrumpo, porque hay algunos que dicen que no hay que pedir nada, que no hay que negociar nada. Los hay, los Sí, conocemos, Luis los conoce. ya, sí. No, mira, esta situación de normalización de la excepción genera un problema que es complejo y es que la represión ya no aparece como represión política. Y es algo que le comentaba el otro día, hablando de activismo judicial, conversaba con Daniel Urrutia, el juez de El juez, garantía, sí, tan sí. odiado y perseguido, digamos, Que se querelló en contra de la Corte Suprema, claro. caso histórico. Y, claro, y estábamos hablando de la Corte Suprema, precisamente. Algunos procesos interesantes como para poder quizás escribir algo sobre eso. Y yo le mencionaba, no se me ocurría mucho un tema, pero le mencionaba algo que había leído hay un libro en 2 tomos que me parece muy bueno, Poder Judicial y Conflictos Políticos, de Elizabeth Lira con Brian Loveman. Son 2 Ajá. mamotretos súper entretenidos, digamos. Y ahí mencionaba algo que yo creo que me recuerda, creo que tiene que ver con el contexto actual, porque decía que en un momento seguían la historia de las leyes de seguridad interior del Estado. Y eso es importantísimo porque, claro, la otra vez me tocó hacer unas clases sobre seguridad pública y derechos humanos. Y ahí viendo bastantes insumos, materiales, veía que hay toda una evolución, por lo menos discursiva, en los derechos humanos, que ahora se está enfrentando a una clara regresión. Digamos, esta convocatoria al COSENA
pese a que no es el viejo Cosena de 1980, es algo que simbólicamente es fuertísimo porque todos estos materiales sobre seguridad hablaban de que había que abandonar el concepto de seguridad nacional, que era un concepto schmittiano por Carl Schmitt, el jurista de la Revolución Conservadora que después colaboró con los nazis, y que precisamente habla de la distinción amigo y enemigo como la principal, digamos, el mecanismo clave de la política. Entonces decían que toda la doctrina de seguridad nacional está inspirada en eso, en Schmitt, en la política de Francia en relación a Argelia, en los movimientos contrainsurgentes, digamos, después de los 50, 60 en adelante. Esa es la seguridad nacional. Y la idea, por mucho que uno critica, digamos, cómo se entiende la cuestión de la seguridad ciudadana, a lo paz ciudadana y derivados, lo cierto es que hablar de seguridad ciudadana o humana era un avance en relación a la seguridad nacional, entendida como algo que tenía que ver básicamente con proteger no a las personas, sino al Estado El en sí Estado, mismo, claro. y a través de una intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es regresivo, claramente, en ese sentido. Pero, en fin, la cuestión que quería comentar de poder judicial y conflictos políticos es que dice que cuando empiezan a surgir las leyes de seguridad interior del Estado, durante el siglo XX, la primera, curiosamente, la dicta la Dávila, con lo que quedó la República Socialista después de los 12 días, en una alianza de socialistas con nacionalistas y bañistas, queda ese último sector y dictan el decreto ley 50 del año 32, que es la primera ley de seguridad del Estado. Y después hay varias más, pasando por la ley maldita y llegando a la ley actual que la dicta Ibáñez y después la modifica la dictadura Lagos, en fin. Pero una cuestión clave que me llamaba la atención es que decían, explicaban ahí los autores, decía, cada vez que se dictaba una nueva ley de seguridad del Estado, lo que queda, la aplicaban primero profusamente contra las huelgas, contra distintas movilizaciones, contra los sectores anarquistas y comunistas de la época, pero después se daban cuenta de un problema. Decían, cuando se aplica la ley de seguridad del Estado y se encarcela gente, es notorio que se trata de prisión política, porque no están aplicándole el Código Penal, digamos, sino que una ley especial que lo que protege es la seguridad del Estado. Y entonces, decía, a quien le aplican eso y no el derecho penal común, se le está reconociendo como un preso político. Por eso es que en su momento, después del estallido, yo en un par de columnas, intervenciones, decía, bueno, si el mismo 18 de octubre en la tarde, Chadwick, como ministro de Interior, anuncia que van a empezar a aplicar la ley de seguridad interior, dije, eso es un reconocimiento formal y explícito de que se inicia una fase de criminalización abiertamente política. Y bueno, Lira y Loveman dicen que en esas épocas, desde los años 30, sobre todo los 40 y 50, se veía este curioso proceso, o sea, ley de seguridad interior se aplica a mucha gente y después, como son presos políticos, finalmente se les terminaba amnistiando o indultando en muchos casos. Entonces, decía, después de un tiempo, los tribunales se dan cuenta, en esa, bueno, había fiscalía, digamos, era el sistema antiguo, los Claro. tribunales se dan cuenta de que era mejor perseguir a la gente por delitos comunes, porque así no les regalabas, digamos, la etiqueta de soy un criminalizado o un preso político, sino un delincuente común y punto. Entonces, ahí analizan ese proceso que es bien curioso. Dice, se dicta la ley y la aplican lo más que pueden, pero después se dan cuenta de que tiene este problema de legitimidad y entonces prefieren, al poco tiempo, prefieren empezar por los mismos hechos, imputar delitos comunes. Entonces, yo creo que ahora, Sí. sí, Y yo te quería hacer una postilla en relación con eso, y eso también tiene que ver con las características de la represión. Durante la dictadura, sobre todo la primera parte, ¿no? Que podemos llamar el pinochetismo temprano, las 70, acciones, las acciones de los represivas 70, en los sí, 70, claro, que es el periodo hard, absolutamente pesado, ¿no? De represión, la vi. las acciones tenían una finalidad de terror social. O sea, fusilar gente en las calles, tener campos de concentración, dejar torturados vivos, ¿no? Jugaba un papel de aterrorizar a la población. Vale decir, estaba dialogando, como se diría en términos postmodernos, con un movimiento que estaba organizado y que estaba luchando por el poder, ¿no es cierto? Que estaba en conflicto con el poder, como con el movimiento obrero, con el movimiento trabajador en general. Ahí tenemos una situación. Pero si nosotros saltamos 50 años ahora en la actualidad, hay distintos, por ejemplo, medios de comunicación, como resumen, al cual se le han asaltado su oficina en reiteradas oportunidades. Creo que se le destruyó el auto al director, etc. No hay ninguna expresión, y la situación que le ha ocurrido a muchos compañeros, ¿no? Ninguna expresión
que diga comunistas de mierda, subversivos, terroristas, pro mapuche, nada, absolutamente nada. Las acciones son limpias desde ese punto de vista. Inclusive, los que han sido víctimas de este tipo de acciones no pueden enunciar que se les haya dicho absolutamente nada que tenga que ver con política. Vale decir, acá hay acciones que están siendo digitadas y que están coordinadas, esto no es algo nuevo, la relación entre el lumpen y la policía, con una explícita funcionalidad de despolitizar las acciones represivas para buscar legitimidad. O sea, toda esta cuestión de ir en contra del cartel, que los narcosantuarios, que la cosa del COSENA, busca precisamente buscar un tipo de legitimidad que con el expediente formal o la bandera de decir vamos en contra de la delincuencia, se permite y se abre una brecha que permite actuar libremente en contra del activismo político de izquierda a quienes objetivamente se tratan como criminales. Fíjate que ayer fue un grupo de familiares de los presos políticos de la CAM que trataron de entrar al Ministerio de Justicia. A la moneda. Claro, Sí, y los metieron presos, no pudieron ni siquiera entrar y se lo llevaron al detenido. tiro. O sea, pero no hubo ni siquiera nada, ¿me entiendes? O sea, ahí eso es un caso súper concreto y los carabineros actuaron mudos, no dijeron nada, no le dijeron terroristas, indios, nada, detenidos. Eso es un fenómeno muy interesante. El caso de Bobby Sands, del IRA irlandés, fue exactamente eso. Se les acusaba de delitos como portación de armas, pero no se reconocía su condición de movimiento de liberación nacional, de carácter político. Bobby Sands hizo una huelga de hambre que duró 66 días y murió luego de ella, exigiendo ser reconocido como preso político. Eso fue el centro de su Sí. lucha. Es lo mismo que pasa con los mapuches, digamos, que los acusan de robo de madera, por ejemplo. Yo no sé si el movimiento, o desconozco, ustedes están más al tanto, ha hecho hincapié en el carácter político de esa... Boysan llegó tanto que perdió la vida y ahora hay uno de los comuneros que va también, Dos. está arriesgando llegar a esas dos todavía. Sí. Y con esto respondo, vale, no respondí en realidad a la pregunta que es re difícil, pero yo creo que el escenario hace más difícil construir la reivindicación, porque me acuerdo en el antiguo caso Bombas, gran parte de la crítica era porque se estaba usando la ley antiterrorista. Entonces, claro, la movilización era contra la ley antiterrorista, pero últimamente ya no se ocupa. Entonces, como que esa beta de crítica te la quitan, te quitan el piso. Entonces, claro, uno podría decir reconocimiento de que se trata de prisión política, podría ser, claro, porque hay una prisión política encubierta en estos casos, pero yo creo que ahí básicamente depende de cada movimiento y lo que los involucrados quieran lograr. Y claro, y yendo más allá de una perspectiva meramente de apoyo familiar o amistoso, sino la politización del conflicto. Pero siempre esto pone en paradojas que son como difíciles de resolver. En el mismo caso Bombas, me acuerdo que en una época que hacia el final, un poco antes que ya empezaran a salir en libertad los compañeros y compañeras, la propaganda era masiva, pero no dejaba de ser curioso, y alguna gente me lo señalaba, decía, ¿y por qué los anarquistas le están pidiendo al Estado un juicio justo? Es como te empiezan a atrapar por ahí, digamos. Y ahí surgen también esas posiciones de no tenemos que pedir absolutamente nada, que también se entienden, pero no va a ser esa la posición de los grupos de apoyo de los presos, por lo general. Entonces creo que ahí habría que diferenciar, pero en este caso a mí me parece que lo esencial es visibilizar que se trata de represión política disfrazada de represión de la delincuencia común. Y además, en el caso de los mapuches, siempre es posible tratar de darle utilidad a la aplicación al famoso convenio 182 de la OIT, que habla de que en relación a pueblos indígenas y tribales habría que priorizar sus propias formas de justicia tradicional, algo que el Estado chileno está lejos de reconocer, pero que por lo menos ahí el deber ser, el cuerpo normativo, nos juega a favor. Otra cuestión, para ir cerrando, que respondí parcialmente la pregunta Sí, no, pero de está cuál bien, me debería ser parece bien. la estrategia judicial, claro. ¿Mm? Y yo dije, depende, cuando uno está siendo perseguido no puede escoger no defenderse, digamos, o sería raro, digamos. Pero más reservas tengo cuando se ocupa eso como una política más activa, es decir, sobre todo tengo en mente, bueno, yo creo que si la policía te violenta y te lesiona, uno debiera querellarse, perseguir esa responsabilidad. Y ahora,
está en vísperas de verse algo que, esto sí es novedoso e interesante, y es la cuestión de la responsabilidad de los altos mandos por la mutilación masiva mediante escopeta de perdigones durante un mes completo. Caso Eso es como Yáñez. claro, eso es Yáñez y Rosas y Olate que van a Ya. ser formalizados. Y ahí la teoría, y esto es interesante porque sin la ley que crea el delito de tortura y modifica los apremios ilegítimos, que es desde el 2016, esto sería imposible porque esa ley conceptualiza, a partir de ahí, tanto la tortura como los apremios pueden ser respecto de personas que no están privadas de libertad. La ley antes de eso exigía el delito de tormentos, se aplicaba sobre personas privadas de libertad. Ahora no, entonces, por ejemplo, la condena que hay a un ex carabinero Maturana por lo que le hizo a Fabiola Campillay, solo es posible en el marco de esta nueva ley, digamos, en la existencia de un apremio a distancia mediante el lanzamiento de la carabina. Pero además, esa ley contempla, tanto para la tortura como para los apremios, la responsabilidad del que no aplica directamente los malos tratos, pero conociendo que están ocurriendo, dice, no los impide ni hace cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello. Y eso es lo que permite llegar al mando, y eso no se ha discutido antes en Chile, o no en este modo, por lo menos. Y yo creo que eso hay que hacerlo, digamos, no creo, no tengo reparos morales ni políticos con que estamos ocupando la institucionalidad, porque es verdad, digamos, para lo que pasó en el estallido, que ahora casi no se habla, porque como detectaron problemas en una decena o veintena de pensiones de gracia, la derecha sigue instalando el relato casi como que el estallido fue pura delincuencia y nada más, y de las violaciones masivas de derechos humanos que hubo, acreditadas por distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, tampoco se habla mucho, pero bueno, no es solo responsabilidad del Paco que en la calle disparaba, sino de los que le pasaron la escopeta y le permitieron seguir usándola, sabiendo cuáles eran los resultados los efectos de ese accionar. Eso se está persiguiendo aquí, me parece bien. Pero hay otras formas que me parecen más poco serias o que finalmente terminan siendo incluso contraproducentes, como esta, no sé si se acuerdan, cuando creo que fue la Comisión Chilena de Derechos Humanos decide, vamos a presentar una demanda internacional contra Piñera. La presentan al Tribunal Penal Internacional y yo pensaba, pero ¿cuál es el sentido de presentar una acción en este momento si todas las acciones en la justicia internacional requieren como requisito de Agotamiento. admisibilidad agotamiento de recursos internos, y aquí los juicios están en plena investigación? O sea, no hay juicios, hay investigaciones penales sobre todo eso, donde los imputados son precisamente ellos, Piñera, Blumel, Chadwick. Y bueno, el resultado fue, vi mucha gente muy entusiasta y algunos que me decían, no, pero es que la idea es generar un hecho político, en fin. Yo miraba con harta suspicacia, y después, cuando unos meses después, la Corte dice que rechaza, digamos, la admisibilidad precisamente porque no están agotados los recursos internos. Y además dice que no pareciera que los hechos obedezcan a una política activa de violación de derechos humanos. Digo, bueno, quedamos peor que antes porque ahí Piñera y su abogado dijeron, vieron, era inocente. Entonces, claro, yo creo que una acción, yo no creo en eso de generar noticias a través de acciones judiciales. Yo creo que si hay que litigar en serio. Y para las acciones internacionales es muy pronto porque no se han resuelto estos asuntos a nivel interno. En el caso mapuche, habiendo Eso condenas, me por pregunto. ejemplo, ¿qué piensas tú? O en el caso de Francisco Solarte también, aunque es más Habiendo difícil porque condenas él firmes, reconoce la acción. claro, habiendo condenas firmes, lo que queda es la justicia internacional. Pero hay que ver, hay que también explorar otros mecanismos, porque en general en Chile la idea es ir, los abogados, los colegas acá piensan en el sistema interamericano, presentan la causa a la Comisión Interamericana, Costa Rica. realiza un informe, claro. Posteriormente es posible llegar a la Corte Interamericana, pero nunca antes de 10 años. Entonces, claro, esa vía parece un poco, no es la más expedita. Y hay otras, digamos, en el Comité de Derechos Humanos, en el Comité de Derechos del Niño, tienen mecanismos cuasi judiciales que son mucho más expeditos y que se usan poco. Yo creo que todo eso debe analizarse, el caso manda, digamos, para ver qué es lo Mm. que procede, pero creo que en ese sentido yo no tengo ningún problema en que el sistema sea usado de una manera tratando de apuntar contra aquellos que generalmente quedan fuera de este margen de acción de la ley y de la justicia,
Pero claro, con esas precauciones de que no sea un show, digamos, chaya, que finalmente termine generando un efecto contrapuesto. Eso en términos generales. Y bueno, la otra cosa es que les había compartido antes de empezar a grabar una columna que me llama la atención, de un tipo que su apellido es medio irrecordable, Richard King, Ko algo con Jong-jan, K, ¿no? Ko Jong-jan. Ese, claro. Este señor siempre escribe sobre temas de este tipo, digamos, que involucran a las Fuerzas Armadas y seguridad pública, en fin, en el mostrador. Ujú. Yo no sabía quién era y el otro día un colega me dice, no, pero si él es tienen un think tank de estos temas, Athena Lab, que ahí les envié, se ve más o menos quiénes son los involucrados, a ver, en el directorio. Oh, yeah. Nicolás Ibáñez y de ahí viene Don Richard, que, Richard bueno, John. trabajó en la banca chilena internacional, fue oficial de la Armada de Chile, un Gente de verdadero bien, cabro, digamos, chilenos de bien. claro, Oh, chilenos de bien y con amplia trayectoria en varias cosas, pero bueno, este tipo en su columna dice que no está de acuerdo con militarizar la seguridad pública y plantea que, dice, finalmente convocar al COSENA es una cuestión más simbólica, tener un poder consultivo meramente ahora, pero él plantea ahí una serie de resquemores que es interesante analizar. Pero en un momento habla, bueno, dice que es entregarle a las Fuerzas Armadas funciones casi como de guardia, y que eso no es bueno porque las deslegitima y que finalmente es más simbólico que otra cosa, porque dice el verdadero criminal organizado no le tiene ningún temor a que haya unos cuantos milicos parados por aquí, por allá. Y él señala, y esto es interesante, dice que el verdadero problema es del sistema de inteligencia en Chile. Y es una crítica más o menos consensuada desde el Partido del Orden. Pueden ver, hay unos cuadernillos muy interesantes de la ANEPE, se llama, la Academia de Estudios Estratégicos del Creo que Ministerio sí, de Defensa. tiene ese nombre Y ahí cacofónico. dicen eso. Claro, dicen que en la transición a la democracia se trata de crear un sistema nacional de inteligencia, pero que está todo el trauma de lo que había sido la inteligencia de la dictadura, digamos, la DINA, la CNI. Entonces, finalmente, la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, no recuerdo el número de ley, pero de 2000 y algo, ¿sí? Mm. Eh, Crea un sistema que dicen está balcanizado. Digamos, cada institución tiene su servicio de inteligencia, los milicos, los pacos, de las distintas ramas, pero no comparte información con el resto. Y la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, no es operativa, digamos, cumple una función asesora con la presidencia. Entonces, como está la inteligencia gubernamental y la inteligencia de cada rama, digamos, de nuestros cuerpos armados y de policía, no colaboran entre sí y se ha evaluado como muy defectuosa, poca capacidad de previsión, de anticipación, que es lo que se supone que para eso están. Y Don Richard dice eso, que ahí es donde falta, digamos, mejorar las cosas y que el convocar o no al COSENA, poner o no militares a cuidar la infraestructura crítica, no tiene un efecto, no tiene una eficacia real, plantea él. Eso está interesante como para analizar. Y ahí creo que también es bueno tener en cuenta que, bueno, la historia reciente, cuando salen los militares a las calles, el 18 o 19 de octubre, según en qué parte del país, el 20 en la región de Coquimbo, los militares matan 2 personas inmediatamente. Digamos, Kevin Gómez, que iba en Coquimbo saliendo de una tienda de La Polar con una caja de zapatillas, y un militar le dispara y lo mata y después declara que estaba muy asustado y que pensaba que le iba a arrojar una bomba. Esa fue como su justificación. Quedó condenado por homicidio, no, por violencia innecesaria, creo, con resultado de muerte. Y el caso, lo que ocurre en el shopping al lado del terminal de buses en La Serena, ahí los militares disparan, hacen 2 rondas de disparo. Contra gente que básicamente lo estaba encarando, a lo mucho habrán lanzado algunas piedras, pero ocupan munición de guerra contra civiles desarmados. No había ni molotov, según se pudo acreditar. Y ahí matan a Romario Veloz y dejan a 2 personas con lesiones graves, secuelas permanentes. Y uno de ellos, por lo menos, creo, Robledo, no, de milagro no murió. En un momento ya estaba como desahuciado. Y bueno, si uno mira esos procesos, hay sentencias, digamos, firmes en ambos casos. Uno se da cuenta que los militares no están preparados para asumir este tipo de funciones.
de cada grupo de 20 milicos que uno veía, uno se olvida de que había 3 milicos profesionales y el resto son puros reclutas. En los antecedentes de la carpeta del caso de La Serena, queda claro que los tipos prácticamente ni siquiera tenían muy claro qué estaban disparando. Cambiaron los fusiles durante la tarde, supuestamente tenían 3 municiones de salva y de ahí munición real, pero no todos lo habían cargado de la misma manera. Entonces, la sensación que queda al ver eso es de un gran despelote y poca capacidad operativa, que es precisamente lo contrario de lo que se espera de su intervención, que vendría a ser a reforzar a las policías, siendo más preparado, en fin. No es así en la práctica, quedó claro, y ahí se discutió, digamos, que ni siquiera conocían bien las reglas de uso de la fuerza en estado de excepción. Entonces, claro, el precedente es bastante peligroso y ahí, bueno, en esa columna del tal Richard, dicen una parte que la idea es que las Fuerzas Armadas en estos casos sepan de que no van a terminar en tribunales al primer disparo. Lo plantea así de ligeramente. Pero claro, el tema es que por lo menos durante el estallido los disparos que hicieron sí le dieron a personas, causaron homicidios, lesiones graves y tuvieron que llevar a la justicia necesariamente. La justicia en todo caso hizo el gracioso gesto, bondadoso gesto de condenarlos no por apremios con resultado de muerte, que era la figura que se pretendía, sino que por violencia innecesaria. Y esto llamo la atención ahí porque es un delito militar, es un delito del Código de Justicia Militar y tiene penas más bajas que para figuras equivalentes si no las cometiera en ese contexto. Entonces, claro, incluso ahí, y si bien los carabineros no se les juzga como hasta hace poco en la justicia militar, está la posibilidad que incluso algunos penalistas habían dicho la idea que estos nuevos tipos penales, tortura, apremios, vejación injusta, desplacen a otros como la violencia innecesaria, pero en la práctica los tribunales lo están resucitando para sancionar, pero aplicando penas un poco más bajas. En el caso de Romario Veloz, por lo menos, igual las penas que aplicaron son bastante altas, pero esa tendencia se puede detectar ahí. Y bueno, y para cerrar, lo que habría que recordar también es que nunca vamos a saber bien qué pasó el 12 de noviembre del 2019, que es cuando Piñera estuvo a punto tuvo que echar atrás la decisión de sacar los militares de nuevo a la calle en un nuevo estado de excepción, y se privilegió, digamos, la negociación para el famoso y nefasto acuerdo del 15 de noviembre. Pero ahí lo que se dice que ocurría era que los militares no querían salir a la calle si no tenían a lo menos garantías de que no se les iba a perseguir judicialmente. Y yo creo que ese es el punto clave para ahora y para el futuro respecto a cómo se vaya resolviendo esto, digamos. Lo del COSENA es más simbólico, es horrible y regresivo, pero la ley Naín es una ley bastante real, digamos, que los efectos que ha tenido, podríamos tratarlo en otro programa, porque ha tenido efectos Por de una ejemplo, serie de... en usurpaciones, por ejemplo. Claro, pero la mezcla de ley Naín con ley de usurpaciones, ley antibarricadas, ya genera, digamos, una batería represiva que es de los últimos años, que no existía antes y que los pone, digamos, como los mecanismos bien aceitados para cuando tengan que volver a enfrentar algo así como un 18 de octubre. Claro, es interesante ver eso, digamos, qué pasa con los militares en este contexto. ¿Por qué el 12 de noviembre finalmente no salen? ¿Qué es lo que pasó ahí? No es mucho lo que se sabe, pero se dice que hay un libro que se llama La Revuelta, creo, de 2 periodistas, Sí. donde cuentan, por ejemplo, que estuvo a punto de aterrizar en un helicóptero lleno de milicos cuando la poblada se iba a tomar la moneda. Pero ahí también se dice de cuáles fueron se habla de las conversaciones entre el comandante en jefe del ejército y gabinete de Piñera, el sector que no quería el nuevo estado de excepción. Y ahí dicen que Martínez se llama el comandante en jefe, claro, le dice, mire, cuando durante la dictadura y las últimas veces que hubo estado de excepción, el que se hacía cargo, asumía la responsabilidad de todo lo que pasara, era el presidente de la República, no el jefe de zona. Entonces le dicen, si quieren sacarnos de nuevo a la calle, van a tener, dicen, nuestros abogados revisaron los papeles del estado de excepción del 18 de octubre y dicen que ahí se hizo distinto y que el que asumía la responsabilidad máxima era él, el jefe de zona en cada lugar, y no el presidente de la República. Entonces, si damos crédito a esa investigación, dice que ese punto le hacen ver que si los van a sacar de nuevo, tienen que modificar esa papelería. Y que Piñera pregunta a su abogado y le dicen, ni cagando, digamos, no, eso no puede ser. Y ahí, digamos, eso impulsa más bien la negociación política. Pero creo que, claro, el 12 de noviembre
debe haber sido quizás el punto culminante de la revuelta, creo yo, y el Estado ahí no supo bien cómo resolver el tema de si ocupar o no a las Fuerzas Armadas. Hay una versión como del reformismo al revés, que la he escuchado muchas veces, mucha gente piensa eso, ¿no? Sobre todo se escuchaba con el TPP-11, de que la firma del TPP-11 hacía que nuestro país pasara a ser una colonia y que la dictación de estas leyes hacen imposible cualquier levantamiento popular, que es como la versión al revés del reformismo. O sea, vale decir, basta que un órgano del Estado o una institución diga algo, entonces significa que nunca va a poder haber rebelión, ¿no? Imaginemos el rey Ratamal, etcétera, porque son leyes que le dan muchas facultades represivas. Es muy importante que nosotros ubiquemos a nuestros televidentes en el sentido de que estos son proyectos políticos cuya materialización va a depender de la lucha de clases, del enfrentamiento concreto que se dé. Esto es una aspiración, es un programa. De alguna manera, es un proyecto que anticipa acciones represivas de mayor profundidad. Durante la Unidad Popular, por ejemplo, la ley de control de armas prefiguró el golpe de Estado. Lo Sí. anticipó microscópicamente, pero lo prefiguró. Acá lo que está ocurriendo es que se está prefigurando también acciones de mayor profundidad. Un compañero que citamos la otra vez y dice que lo consideramos un aguatero de este programa, Daniel Locotetti, decía de que era errado, como habíamos titulado en el programa anterior, que la disyuntiva de la crisis era dictadura militar o revolución obrera, algo así es el título. Bueno, esto es una proyección general, esto no significa de que ninguna u otra cosa esté a la vuelta de la esquina, sino más bien caracterizar la mecánica de clase que tiene este conflicto. Y en este punto yo quisiera subrayar un tema, digamos, que yo creo que es bien importante y que tú lo aludiste y que yo creo que es muy importante señalarlo, que tiene que ver con una pretensión pacifista desde el punto de vista de la concepción de este problema. Vale decir, siempre las masas se expresan pacíficamente, nunca queman, nunca saquean, nunca agreden a la policía, eso son infiltrados, siempre infiltración, vale decir, a mí me sorprende, ¿no? Como mucha gente educada políticamente sostiene, muy suelto de cuerpo, de que el metro lo quemó Piñera y que lo quemaron la policía, porque no hay grabaciones, por distintas cosas. Bueno, eso en primer lugar es una hipótesis que tendrá que demostrarse, ¿no? No puede simplemente presumirse. Pero lo que está de fondo acá es negarle todo vigor o toda capacidad de lucha al pueblo para enfrentar al régimen. Es decir, porque eso anticipa un poco, vamos a citar de nuevo, lamentablemente, a Nicolás del Caño, Sergio, de que lo único que puede hacer el movimiento popular es rodear el Congreso, ¿no? Que es lo que dijo del Caño hace poco. Vamos a rodear el Congreso, esa es la amenaza. Ahí está, ahí está. Claro, cuando en realidad, si de lo que se trata es de tener un planteamiento revolucionario, de decir nosotros vamos a cerrar el Congreso y aquí van a gobernar los trabajadores, enfrentar directamente, que es una política de quiebre institucional. Si no se sostiene eso, entonces no se está hablando seriamente. De hecho, en buena medida, el avance de la ultraderecha en el mundo, pero particularmente de Milei en la Argentina, es que él se apropió totalmente del hundimiento de las ilusiones democráticas del pueblo argentino. El único que es capaz de expresarla en realidad es Milei, porque lamentablemente la izquierda trotskista argentina lo único que hace cuando se agotan esas ilusiones es seguir creando listas parlamentarias y como hace el bueno de Jorge Altamira, inclusive proclamando asambleas constituyentes. Estas concepciones son equivocadas, ¿no? Sé que están metidas en el ADN de la izquierda, pero es muy importante que este tipo de cuestiones, en este momento en concreto, en la realidad histórica concreta, estamos en los 100 años de la muerte de Lenin, Julio, así que el análisis de la situación concreta es una frase muy pertinente. Eso quería subrayar porque me parece que es muy importante eso, porque en realidad lo que estuvo en juego ese 12 de noviembre, yo también lo seguí con tanta pasión como seguí los penales de la Copa América de Chile-Argentina, año 15 y año 16, ¿no? Pero con la misma, cuando iba a hablar a las 8:30 Piñera, después a las 9:30, después a las 10, supe de que inclusive estuvo a punto de quedar detenido entre medio de esas cosas. Ocurrieron muchas cosas en ese minuto. Él temió haber sido envenenado, tuvo un drama, ¿no? Que son cosas que quedarán para la historia, no sé si serán mitos o serán realidad, pero lo que es objetivo es de que la burguesía no fue capaz de dar ese golpe. Eso tiene que ver con la impotencia. No fueron capaces. Y lo que sí fueron capaces de hacer fue este acuerdo. Entonces, no es cierto que la burguesía, porque tenga el monopolio de la fuerza pública, siempre va a gobernar, porque las fuerzas militares actúan en un contexto político determinado. Eso hace viable una contrarrevolución, pero lo que a nosotros nos interesa, una revolución también es posible, hasta que se hace inevitable. Hoy día es el día de las citas. Yo creo, licenciado, yo no voy a ser tan optimista como usted también podría demostrar
ese hecho de que la burguesía no tuvo necesidad de hacer un golpe y fue capaz de maniobrar políticamente ante la inexistencia de una dirección política del movimiento y es capaz de maniobrar sin necesidad de una Sí, dictadura. Y también. lo que le iba a preguntar a Julio, que antes que se vaya, dos cosas que son Porque vamos eh, cerrando, Risen, ¿verdad? casi, sí, casi a nivel particular, sí, personal, quizás nos puede dar. Una es si tú tuviste un contacto personal con Francisco Solar y qué podrías decirnos de la personalidad de Francisco, si tú tuviste la posibilidad de, en el caso Bomba, de conocerlo personalmente. Y dos, ¿en qué estado están las condenas? ¿En qué estado judicial está el asunto de los presos políticos del estallido y cuáles son las perspectivas de esa gente que aún contiene, que está en la cárcel? Yo no sé ni siquiera cuántos son. Esas son dos preguntas. Sí, bueno, sé más de lo primero que de lo segundo. Claro, a Francisco yo lo conocí en el contexto del caso Bomba, no lo conocía de antes. Y eso implicaba bastante cercanía porque, bueno, fue más o menos largo y el juicio duró medio año, todos los días, bueno, lunes a viernes. Y claro, sí diría que Francisco es un anarquista convencido, casi de vieja escuela, pero de la tradición más, no tan bakuninista, sino que estaba más fascinado las veces que hablábamos más, la última vez que lo vi, antes que lo apresaran ahora. Y claro, estaba más influenciado por Stirner, otras figuras como Albert Libertad, digamos, los llamaba anarquistas individualistas y de acción. Pero sí, es un gran compañero, digamos, un tipo muy ameno, muy entretenido. Da a gusto, digamos, juntarse con él, conversar, tomarse una cerveza. Y claro, después me lo topé varias veces cuando la revuelta se había reducido a la manifestación, la protesta de los viernes. Nos encontrábamos por ahí, digamos. También en alguna que otra tocata punk. Es un entusiasta del punk rock más clásico, digamos. Las formas más disonantes que me gustan a mí no le gustaban tanto. Un compañero, digamos, que uno se puede topar por ahí, buen amigo. Claro, creo que si uno quiere saber bien las motivaciones del accionar, están estos discursos que fueron silenciados por el PJUD TV, pero que circulan por ahí de otras formas. Y yo creo, bueno, que quiero creer que él tenía bastante claro lo que estaba enfrentando y las posibilidades de lo que podía pasar con eso. No creo que sea Milán, no creo que le extrañe mucho. Creo que debe ser apoyado como el compañero que es, nomás, con independencia de las calificaciones jurídicas donde el poder trate de encuadrar sus acciones. Creo que, bueno, las acciones cuando son claras hablan por sí mismas y cuando además tienen un apoyo discursivo se entiende más todavía y ahí cada uno puede tomar sus posiciones, pero en fin, recuerdo que cuando había varios compañeros llamados autónomos en España presos por sabotajes a las líneas de tren, atentados explosivos, había hartos presos a fines de los 70 y ahí el situacionista de Bord sacó una carta que no me acuerdo bien cómo se llama, está publicada por ahí, donde siempre se me quedó grabado algo donde dice, con todos estos, con muchos de estos compañeros tenemos importantes diferencias tácticas, dice, pero las vamos a discutir cuando los hayamos sacado de la cárcel. Yo creo que esa es la actitud que hay que tener más bien en estos casos. Una conducta de clase. Claro, y de solidaridad, digamos, entre nosotros primero y después viene, digamos, el resolver posibles diferencias. Sobre presos del estallido no tengo muy claro qué pasó ahí, los datos de quienes realmente quedaron. El gobierno de Boric, sí, cuando asumió, retiró las querellas por ley de seguridad del Estado respecto a los presos del estallido. Poquito después amplió la querella de Piñera por ley de seguridad del Estado contra Yaitul. Pero tengo la impresión que no quedan presos del estallido por ley de seguridad del Estado y los que están son más bien por lo que se encuadró como delitos comunes. Sobre las cifras tampoco tengo claridad de cuántos quedaron, digamos. Recuerdo las discusiones hace algunos años que había como 180, 200, ¿no? Que habían quedado, digamos, como en prisión, pero la verdad no tengo mucha información y es lamentable porque fue parte de los temas más, más más contingentes en algún momento y ahora más bien es como la cuestión de hoy le dieron pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales, lo cual en rigor no quiere decir
nada, digamos, pero se logra instalar esa idea. Entonces, claro, seguir defendiendo que hubo prisión política ahí parece bastante impopular hoy en día. Yo creo que hay que seguir sosteniéndolo precisamente por este mecanismo de la Ley de Seguridad del Estado. Pero claro, en el punto, en lo que queda ya con la resaca represiva de eso, la prioridad son aplicar figuras de delito común para decir que las personas son delincuentes comunes y que nunca fueron luchadores políticos ni sociales. Esa ha sido como la estrategia. Bueno, muy bien. Estamos en la fase ya de término de este programa. Este programa tiene una deuda con Julio, que tiene que ver con su último libro, que nosotros le habíamos prometido hacer un programa en relación con una crítica respecto a ese asunto, ni siquiera lo hemos tratado. Pero vamos a tener que hacerlo y esa conversación va a quedar pendiente, que para los que lo han visto otras veces en este programa, tiene que ver digamos, el estudio de los movimientos fascistas, no solo en Chile, sino en el mundo por parte, ¿no? Que él tiene varios trabajos, y hay un último texto que no recuerdo el nombre, tiene un nombre que es que es poético, ¿cómo se llama? El libro, El La li- religión de la muerte. La religión de la muerte, sí. Sí. Es bodeleriano, absolutamente ese título. Y hay un tema que de vez en cuando vuelve a surgir, que es los sectores nacionalistas dentro de la dictadura. Hace dos programas atrás hablamos acerca del litio y Claro, con Julián cómo Callaga. para defender digamos, lo anticonstitucional del Sí, acuerdo con SQM, se toma de un decreto de la Junta Militar que declara exclusividad al Estado a la explotación del litio y que al parecer es parte de esa corriente, de esa influencia del nacionalismo dentro del gobierno de Pinochet. Ahí hay un montón de cuestiones bien sabrosas que me he ido enterando después, podemos comentarlas en otra ocasión, pero los nacionalistas más radicales, más cercanos al fascismo, digamos, ideológico de Chile, por ejemplo, Erwin Robertson, eh, fueron citados, se dice, porque ellos apoyaron la dictadura al inicio y en el viraje neoliberal ya no, o se distanciaron bastante, pero se habla de que la DINA había traído unos neofascistas italianos, no me acuerdo si hablamos de esto el otro día en un programa, la y PDUO, que claro, los tenía Stefano de la Chiao, de algo la que así. hay, sí, sí, sí. Claro, gente que lo habían ocupado para atentados en Italia, estaban escondidos en España de Franco, y la DINA se los trajo para acá a trabajar con ellos, y dice que convocaron una reunión con estos sectores nacionalistas, entre ellos el profesor Erwin Robertson, que se jubiló hace poco, supe, y ahí tienen una Da un discusión saludo. interesantísima, está en un texto de interferencia, que es un capítulo de un libro o un reportaje, no sé, y dicen que eh, Robertson dice, ¿y qué tiene que ver, digamos, la doctrina de Mussolini con el régimen capitalista más corrupto que ha existido, que es el de la dictadura chilena actual? Y por decir eso, los italianos dicen que luego le proponen a la DINA, dice, hay que eliminar a Robertson. Entonces, claro, las pugnas interfascistas también existen, y en el Sí. caso de la dictadura chilena yo creo que es verdad, digamos, yo creo que un fascista de tomo y lomo no es neoliberal, pues. Entonces ahí hay Sí. una contradicción que es interesante analizar. Ahora, solo para, mientras hablábamos de estos temas, recordé que salió hace poco un libro, una editorial nueva, y editorial Mientras llega la Tesis alegría, 12. ¿y quién escribe? ¿Quiénes son los autores? Compiladores, Camilo Plaza, Luciano Sáez, Nicolás Acevedo, ¿Ya? y son varios textos, y lo interesante es que, claro, trata de las relaciones, trata del gobierno de Elwin y cómo fue resolviendo el tema de la relación con las policías. Y entonces es bien sabroso, fácil de, interesante de leer, porque primera parte es sobre instituciones. Entonces habla de, bueno, de lo que fue pasando con Carabineros, la PDI, cuando surge la cuestión de la seguridad ciudadana, la Oficina de Seguridad Pública, hay un capítulo entero sobre eso, Mm. y después la segunda parte es sobre casos, hablan de cosas que uno se acuerda, pero la mayoría de la gente ni supo, la masacre del Faro de Apoquindo, el Claro. rescate de Ariel Antonio Leti, todo eso, digamos, está súper interesante. Y a mí me invitaron a comentarlo, y yo decía, cuando lo lanzaron, decía, bueno, estaba esperando que surgiera un libro así, porque de esa época tengo muchos recuerdos, pero es poco lo que he visto escrito. Y Hay esto muy creo poco. que apunta en ese camino, que Ah, esto está.
me decían que esta editorial Tesis 12 iba a dejar todos los libros para libre descarga. Creo que ya se agotó el Pues libro. yo tengo la impresión particular de que siempre se dice que los 70 y los 80 fueron la década más dura, ¿no? Pero en lo personal considero que el periodo más horroroso de la historia de este país fue en la década de los 90. Los 90 son lejos el periodo de mayor oscuridad, de mayor retroceso político en todos los sectores, de banalidad, de vulgarización, de No, transfugio político, de cobardía. Eso es probablemente esos periodos históricos que los hay, ¿no? Pienso en la Roma de Nerón o cosas de ese tipo, pero que son realmente periodos realmente despreciables, ¿no? Y lamentablemente nos tocó a los que estamos en este programa nacer o dar nuestras primeras armas políticas. Estamos hablando en sentido literal por los amigos del Ministerio del Interior que pueden estar grabando esto. Lo digo en sentido lírico, ¿no? En ese periodo. Un saludo a la Ani. Un saludo a la Ani, bueno, y a todos ellos. Bueno, un agrado, esta conversación podría ser interminable y de alguna manera vale por 2 o 3 programas. Realmente ha sido un agrado, como siempre, tener al compañero Julio Cortés en este programa. Agradezco también la dirección señera y siempre oportuna de nuestro director Sergio Reyes Persona, y encontrándome debidamente facultado por nuestro director, pongo término a las sesiones de este importante programa de conversación política, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que le hagan clic a la campanita para que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos, por supuesto a que comenten en lo posible elogiosamente, y si no es elogiosamente, que lo hagan con la debida altura de miras, en el entendido que aquellas cuestiones que se han vertido en este programa no son verdades reveladas, por más que a veces el tono con que nosotros hablemos parezca un poco de autoridad, pero esto no es así, estas cosas, y un poco mesiánico sobre todo, pero estos son insumos a la necesaria discusión política de la izquierda de los trabajadores, de las cuales este programa aspira a ser una barricada. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias, interminable Sergio Reyes. Nos vemos, como dice Terminator,